Es inquietante la cantidad de personas que están dispuestas a adentrarse dentro de un acceso en la tierra o las montañas mismas, lejos de la civilización, a la mitad de la nada, donde nada ni nadie puede acudir en ayuda en caso de necesitarla. Por eso, la exploración a cuevas, cavernas y minas será el tema de este video. Verás la experiencia aterradora, paranormal y misteriosa de personas que, por deporte, trabajo o simplemente curiosidad, ingresaron en cuevas o minas y fueron testigos de situaciones sumamente aterradoras y desconocidas. En esta ocasión, Somos Noche te trae 3 videos inexplicables, 3 videos donde conoceremos las terribles experiencias de seres o entes sobrenaturales que habitan en las cuevas y cavernas que existen en todo el mundo. Acompáñanos y sé testigo de los grandes misterios que abundan sobre las cuevas y cavernas. Empecemos. Número 3. Esto ocurrió en Argentina, en la provincia de Salta. Se encontraba un grupo de exploradores los cuales trabajan para una empresa de minería extranjera. Como parte de los análisis y estudios que hacen estas empresas mismas, suelen enviar exploradores para realizar diferentes estudios y pruebas para conocer la estabilidad y viabilidad de perforar en dichas zonas. En este caso, conocerás la experiencia con lo paranormal de un equipo de exploración. Lamentablemente no brindaron el nombre de la empresa minera para no afectar en su momento el empleo de dichos exploradores. Como puedes darte cuenta, usaron un celular para grabar toda la exploración, desde su recorrido inicial hasta el punto final donde lograron llegar. No se alcanza a ver claramente en video, pero el poco equipo que brindaron a dichos exploradores es tremendamente pobre en el sentido que no es tan eficaz o recomendado como un equipo moderno de aquella época, peor aún cuando se trata de ingresar en una cueva tan estrecha y profunda, pero, sobre todo, inexplorada hasta donde se sabe. Hay otra cueva. ¿Qué ve? ¿Qué significa esta cueva, che? Es una casa. Tatalo. Loco, ¿qué crees que muera? Si no conoce la sensación de muerte, no sabe lo que es vivir. ¿Qué? ¿Dónde te vas, no? ¿Qué hay otra cueva? Sí, che. No, ahí no me apareció. Aguanta, que queda. Qué bárbaro, loco, ¿no? ¿Podemos salir? Sí. ¿Podemos salir? Sí. Qué locura, para atrás, culiao. ¿Y para atrás? No conoce la sensación de muerte. No, la mierda. No sabe lo que es vivir. Mi lente. Por fortuna, la persona que grababa el video y el equipo restante no lograron ver en persona a aquel ente sobrenatural que se encontraba muy cerca de ellos. De atrás cuando ven. De haber visto a aquel ente, la reacción en el video hubiera sido una totalmente distinta por parte del equipo. ¿Puedes imaginar la escena terrorífica? ¿Estar en aquel lugar y ver a un ente de ese tipo?
Sin poder correr en cualquier dirección, solo puedes devolverte o intentar avanzar lo más rápido posible. También puedes pensar en que quizás no se trate de un ente paranormal, pensarás en que quizás sea una persona, pero, si así fuera, no deja de ser un hecho perturbador. ¿Qué estará haciendo en un lugar tan recóndito y escondido como aquella cueva? ¿Cuáles serían sus intenciones ante el equipo explorador? No cabe duda que es en verdad una experiencia terrorífica para aquellos exploradores que, de nuevo, tuvieron suerte de no haber visto directamente a aquella presencia. Número 2. Siendo en Estados Unidos, en una de sus tantas cavernas y minas abandonadas, ocurrió específicamente en la mina Orton, la cual funcionó hasta los años 70. Quien ingresa en esta ocasión en la mina es quizás la primera persona en ingresar desde su cierre en los años 70. Su nombre es Frank, un youtuber con un canal de nombre Explorando Minas Abandonadas. Frank se especializa en su mayoría en realizar exploraciones urbanas. Videos que sin duda son muy interesantes dado su gran enigma por lo desconocido en todos aquellos lugares donde se ingresa. En algunos casos se trata de lugares naturales como cavernas o cuevas, en otras, se trata de lugares abandonados desde hace décadas. En esta ocasión, Frank experimenta una terrible situación, la cual verás a continuación. Okay, a little further inside the tunnel here. Now there's still water. You can see it really flowing here in front of me, right here, and it's coming out here, out the tunnel. Yeah, this looks pretty sketchy. I'll go a few feet further in and check it out, but I think I'm going to pass on this one. There's all these chains hanging down from the overhead, and there's a shot looking down the tunnel, even further of it. Still pretty wet. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Cuando Frank realizó la publicación del video, su amplia audiencia no dudó en comentar el video intensamente, pidiéndole que por favor volviera a la mina de Orton. Sin embargo, Frank, por cuestiones personales, no logró hacerlo luego de un año dada la experiencia densa y aterrorizante que sintió en lo más profundo de su ser. Su cerebro, su cuerpo, su instinto, todo le decía que se detuviera, que no continuara avanzando. La sensación fría y atemorizante que sentía en aquel momento fue tal que obligó a Frank a salir inmediatamente de aquel lugar. Por lo que volver implicaba muy severamente volver a vivir aquella experiencia fría y aterradora. Ahora, mira la segunda parte de la exploración de Frank y dinos en los comentarios qué hubieras hecho tú en el lugar de Frank. Okay, here's a final parting shot of the end of the Horton Tunnel. And there's the ore pass with all the cascading water. And what the fuck is that? ¿Qué era aquello que se escuchó en el fondo de aquel pasaje de la mina? Sin esperarlo, Frank se paraliza al escuchar aquellos sonidos junto con aquella voz, la cual directamente no alcanzamos a entender. Además, parece que quien habla lo hiciera mediante algún megáfono. ¿Cómo es posible que pudiera haber alguien en aquel sitio cuando claramente no tiene indicios de haber sido visitada recientemente? Además, la mina de Orton queda en medio de la nada, no tiene civilización cercana, por lo que la duda de quién pudo emitir tal voz nos deja con una enorme inquietud. Si te preguntas qué decía aquella voz, bueno, Somos Noche te comparte una versión traducida, pues parece que aquella voz habla en francés. Aquí te dejamos la parte traducida del video. Water and what the fuck is that?
En verdad es una experiencia aterradora, el encontrarse en un lugar semejante y escuchar una amenaza o advertencia de tal tipo, haría correr a cualquiera. ¿Qué harías tú de estar en esa situación? Número 1. Al igual que el video anterior, este es desarrollado nuevamente por Frank, dueño del canal Explorando Minas Abandonadas. En esta ocasión y tiempo después de la terrible experiencia en la mina Orton, Frank decidió aventurarse una vez más en un lugar abandonado hace décadas, el cual se ignora qué clase de seres o peligros existan en su interior. En esta ocasión, Frank decide explorar la mina Waldeck, una mina que al igual que la anterior, se encuentra en medio de la nada, donde la civilización no existe por las condiciones duras de la zona, de manera que el ingresar en una mina de este tipo debe realizarse por personas experimentadas, además de contar con equipo de primera mano, principalmente linternas. En el video original de Frank, el cual, su única intención es mostrar el interior de lugares no visitados por las personas hace décadas, es una vez más, es testigo de algo sobrenatural que ocurre en su interior. No importa cuán bien ingrese Frank a la mina en cuanto a equipo de iluminación, primeros auxilios, comida, agua, cuerdas, casco entre otros elementos más. Nada lo podía haber preparado para lo que iba a encontrar en el interior de la mina. A continuación, te compartimos otra terrible experiencia de Frank. More gobbing here on the left. And the tunnel keeps going straight ahead. Yeah, it's very hard to be constantly filming while trying to walk through these tunnels, kind of stooped over and tripping on rocks. It's hard to hold the camera steady and the light steady, and you know, that's why I don't do the long continuous videos, but at least this way you'll get to see how this light performs. I feel a little bit of airflow here, so there might be an opening up here. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timbers. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. And you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a... ¿Qué crees que era lo que emitía ese sonido? El cual parecía un rezo, sin duda, el encontrarse en un lugar así y escuchar lo que parecía un tipo de canto, muy seguramente haría que cualquier persona saliera corriendo de tal lugar. Pero ponte a pensar qué harías tú en su lugar. Muy seguramente saldrías corriendo de aquel lugar, pero recuerda que el estado del suelo de aquella mina no está en condiciones para poder correr o al menos salir trotando. ¿No te pone a pensar en el hecho de que, si te devuelves de aquel lugar, lo que escuchaste no vendría tras de ti? Que aquello que escuchaste sale en tu búsqueda, solo para sujetarte y arrastrarte al fondo de la mina, donde habita lo desconocido. Un caso extremadamente aterrador para Frank, quien muy seguramente continuará haciendo exploraciones urbanas, solo esperemos no vuelva a tener que vivir situaciones de tal tipo tan perturbador. Como pudimos ver, no existe lugar en este planeta donde lo aterrador, perturbador, pero sobre todo lo misterioso no exista. En Somos Noche continuaremos con la búsqueda de las experiencias más aterradoras que las personas logran grabar. Por ahora, si el video te ha gustado, te invitamos a que nos apoyes con un like y continúes disfrutando de nuestros anteriores videos. Además,
También te invitamos a que te suscribas en caso de que nuestros videos te hayan gustado. Subimos material todas las semanas, no dejes de perderte ninguno de nuestros videos. Somos Noche, tu canal de misterio.